Ya estamos de vuelta y estamos en entrevista con el licenciado Edgar Castellanos Zurita, quien es defensor público federal, y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Saludarlo. Buenos días a todos al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Defensor público federal. ¿Cuál es la importancia del defensor público federal dentro del sistema jurídico mexicano? La figura del defensor público federal tiene una importancia bastante grande, puesto que nuestros servicios en materia penal federal inician desde sede ministerial y nuestra función es defender y representar a las personas que se encuentren imputadas en la comisión de un hecho delictivo. El defensor público federal entra en acción desde la detención de la persona, cuando es puesta a disposición en sede ministerial. El defensor público federal inicia con una entrevista con el imputado, toma todos los datos y los pormenores del asunto que se instruye en su contra y se inicia una defensa en su favor. Los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública son absolutamente gratuitos para toda la sociedad. Esa sería la primera definición o diferencia entre un defensor público federal y un abogado particular. Es uno correcto. cobra y uno no cobra. Exactamente, la gratuidad de los servicios que rige la figura del defensor público federal. ¿Cómo ha sido la evolución del papel del defensor público en nuestro país? ¿La gente sí cree en el defensor público federal? Porque luego cuando uno habla de un abogado, pues no es de que uno se exprese mal de todos, pero por uno pagan todos y entonces no, a veces no son bien vistos algunos abogados, no todos, hay excelentes, pero ¿cuál es la percepción de la gente sobre el defensor público? Es correcto, creo que lamentablemente la figura de los defensores públicos en nuestro país está estigmatizada sobre un servicio de mala calidad, sobre un servicio que no es acucioso. Sin embargo, esto es, como lo comento, simplemente un estigma, es un mito. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, la gente que presta sus servicios de defensa pública federal, los defensores públicos, nos encontramos capacitados, nos encontramos en capacitación constante para brindar el servicio de mayor calidad. El servicio que se brinda es de manera humana, es de manera cercana a la gente y es un servicio de gran calidad a la par de cualquier servicio de defensa que pudiera brindar de manera particular un abogado. ¿Cómo garantiza la Defensoría Pública Federal el acceso a la justicia de personas de escasos recursos? ¿Cómo le dicen, cómo los invitan a colaborar y les dicen, oigan, con independencia de que no tengan recurso, aquí está el apoyo? ¿Cómo es? Ahorita que entró en funciones el director general, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, está haciendo una fuerte campaña de difusión de los servicios en todos los medios de comunicación. En la actualidad, pues las redes sociales son, creo que, un medio de un impacto muy, muy grande. Tenemos el acceso personal para cada uno de nosotros en nuestro teléfono, la información. Entonces, a través de la campaña permanente que está haciendo nuestro director general, de difusión de servicios en medios de comunicación como el que hoy se visita, centros penitenciarios, campañas de difusión en vía pública, estamos tratando de llegar mucho más allá de lo que se había hecho y tener un impacto mucho más fuerte en toda la sociedad para que sean garantes de todos los ciudadanos del servicio de calidad y gratuidad en el que se brinda en el Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cuántos casos en promedio atiende la Defensoría Pública Federal al año aproximadamente? Aquí en el estado de Tabasco, un promedio de casos que se atienden en defensa penal únicamente. Lo que pasa es que los servicios de defensa penal están divididos en las etapas desde inicio de sede ministerial y hasta etapa de juicio, y de ahí entra un servicio con un defensor público especializado en ejecución de penas para toda la ejecución de la pena propiamente. En servicios de defensa que se brindan es alrededor de unos 1,000 casos por año de defensa pública federal en materia penal. ¿Cómo es el procedimiento? Detienen a la persona, lo ponen a disposición, ahí acude el defensor, habla con ellos, les dicen, vamos a asistirte, te vamos a ayudar, no vas a pagar ningún peso. En términos coloquiales, ¿cómo es un procedimiento normal? ¿Qué hacen? El fiscal del Ministerio Público, cuando ponen a disposición a una persona, tiene la obligación de hacerle saber y notificarle sus derechos. Eso es la primera actuación formal que se tiene
en la carpeta de O investigación. sea, le dicen, te detenemos por esto, y luego. Y le hacen saber sus derechos. En todas las actuaciones, en todas las prácticas que vaya a intervenir el imputado, tiene derecho a estar asistido por un abogado. Entonces, en esta lectura de derechos, que es la primera intervención, si la persona no tiene un abogado particular, no cuenta con los recursos o simplemente no desea contratar un abogado particular, el fiscal del Ministerio Público se pone en contacto con la Defensoría Pública Federal. Nosotros acudimos de manera inmediata en el momento que somos llamados para este acto. Nos entrevistamos con la persona, llegamos a la sede de la agencia del Ministerio Público, nos entrevistamos de manera privada con el imputado, le hacemos saber sus derechos, escuchamos la versión de parte de estos y a partir de ese momento se diseña la estrategia de defensa que pudiera desarrollarse en cada caso particular. No les pide nada ningún defensor público a la gente, y lo tengo que decir abiertamente, porque luego a veces podría resultar que algún defensor, no estoy señalándolo ni lo estoy, digamos, afirmando, pero podría ser que, a ver, ven para acá, a ver, te vamos a hacer la defensa, pero échame la mano, hermano, dame una lanita ahí para que yo te pueda ayudar, ya me vas ayudando para las aguas y para el papel y para las copias. ¿No ha pasado eso? ¿No lo han detectado? ¿O sí se ha dado el caso y han tenido que cesar algún defensor? El servicio que nosotros damos, al menos en el caso particular, creo que más allá del beneficio económico que uno pudiera obtener abusando de este grupo vulnerable, de esta gente que se encuentra en detención, en mi caso particular creo que lo más enriquecedor que ha sido mi carrera ha sido ver el agradecimiento legítimo de la gente y de sus familiares cuando tú brindas un servicio de calidad y que los liberas de esta carga que pudiera representar el tema económico. Ha habido casos en los que se ha escuchado de defensores públicos que han habido ciertas conductas sospechosas. Sí, sin han embargo, habido. de inmediato en la Defensoría Pública Federal se ha hecho la investigación y se ha resuelto lo conducente. Se han cesado. En su momento, yo no tengo conocimiento de cuál ha sido el resultado de los casos, sin embargo, se ha hecho la investigación correspondiente y se ha resuelto lo pertinente en los asuntos. Sin embargo, en mi caso particular y en mi conocimiento, yo no he tenido conocimiento de un compañero que haya pedido dinero a la gente. En Tabasco. Así es. Pero en otros estados de la República sí. No he tenido conocimiento en realidad. Pero han investigado. Se ha investigado. Cuando hay algún señalamiento o alguna sospecha sobre algún tema económico que es ajeno totalmente a nuestro servicio, el Instituto Federal de Defensoría Pública propiamente ha hecho las investigaciones correspondientes a través del ahora órgano de administración judicial para determinar la responsabilidad que haya lugar al servidor público si es que verdaderamente se hubiera incurrido en una, ¿no? Con la reforma judicial se reforzó el Instituto de la Defensoría Pública, licenciado Edgar. Es la misión, es la idea principal de esta reforma. El magistrado Benjamín Rubio Chávez, que acaba de tomar posesión del cargo hace un mes, entra con una idea muy, muy clara de este reforzamiento, de esta capacitación constante que debemos de tener. El sistema jurídico actual demanda una capacidad y demanda una preparación constante por parte de nosotros para poder brindar este servicio que la gente merece, ¿no? Se detectaron algunos detalles y por eso es que vino la reforma. En el caso de la Defensoría Pública, ¿cuáles fueron los fallos y qué es lo que se va a arreglar, podríamos decirlo así? La capacitación, nos decía usted. Considero que es principalmente el tema que en todo momento se debe atender. Sin embargo, la reforma judicial propiamente no tuvo un impacto directo en la Defensoría Pública Federal porque no era la materia de la reforma propiamente. Obviamente a nosotros nos impacta, nos tiene una injerencia siempre esta reforma judicial desde el cambio de patrón, que ya no es el Consejo de la Judicatura Federal, sino la denominación ahora órgano de administración judicial. Y bueno, también preguntarle, ustedes dan servicio gratuito, esa es una de las facilidades que da el Instituto de la Defensoría Pública. También lo comentaba nuestro compañero Gerardo López Conde. ¿Cuántos al año, cuántas solicitudes recibe el Instituto de Defensoría Pública? Uy, es un gran número en realidad. Hay muchos asuntos en los que intervienen abogados particulares, se hace la revocación del defensor público. ¿Un promedio? Yo creo que sí, más de 1,500 asuntos, al menos aquí en el estado de Tabasco. ¿Y a qué sectores de la población? ¿A todo en público en general o hay algún sector en específico? El servicio de defensa pública gratuita
está dirigido a todos los ciudadanos y a todas las personas que se encuentren en nuestro país, porque no solo los ciudadanos mexicanos pudieran tener algún señalamiento en un tema penal, sino cualquier persona que se encuentre dentro de nuestro país tiene ese derecho humano de acceso a una defensa técnica y gratuita. ¿Cómo ha cambiado la labor del defensor público ante el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Radical. Es radical el cambio sentido? de la figura, de la acción del defensor público federal. Con el sistema tradicional o el sistema inquisitivo que se llamaba, toda la actuación del defensor público federal se limitaba y radicaba en las propias sedes, en la sede ministerial o en la sede de los juzgados de distrito, en este caso, toda vez que la investigación en el sistema tradicional era propia del Ministerio Público. Sin embargo, en el nuevo sistema de justicia, la defensa tiene una actividad y una actuación totalmente activa dentro de la investigación, toda vez que en el nuevo sistema de justicia, con la libertad probatoria que cambió, las pruebas no solamente son aportadas por el Ministerio Público, sino pueden ser aportadas por la propia defensa para acreditar tu teoría del caso. Puede ser en muchos casos una teoría alterna a la fiscalía, ¿no? Entonces, en esa actuación y gracias a esta libertad probatoria que permite el nuevo sistema de justicia, puedes hacer una investigación a la par del Ministerio Público obteniendo pruebas legalmente. Antes de ir a la pausa, ¿se sienten más cómodos con este nuevo sistema penal acusatorio a diferencia del inquisitivo? Definitivamente, hay mucha más actuación. Estamos platicando con el licenciado Edgar Castellanos Zurita, él es defensor público federal. Y siempre es importante saber la diferencia entre un defensor público federal y un abogado litigante personal del que uno contrata, porque la Defensoría Pública no cobra ningún tipo de recurso por apoyar a un acusado. Así que seguimos platicando con él al regresar de la pausa. Seguimos platicando con el defensor público federal Edgar Castellanos Zurita y una de las preguntas que muchos se hacen, sobre todo cuando detienen a alguien que no habla el lenguaje, el castellano, llega y pues resulta ser que es un chontal o es un agente que habla el yocotán y no entiende de los términos, no sabe cómo expresarse. ¿Está preparada la Defensoría Jurídica, Defensoría Pública Federal para estar cerca de ellos y tener sus traductores y auxiliarlos en sus temas judiciales? Sí, por supuesto que sí. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, en todos los estados existe personal bilingüe que habla las lenguas de las zonas. Aquí en el estado de Tabasco tenemos compañeros que hablan maya, tenemos compañeros que hablan chontal también. Y uno de los derechos de las personas imputadas es precisamente que entiendan y sepan a ciencia cierta de qué se les está acusando. Una barrera sería en este caso que hablaran una lengua distinta al castellano, ¿no? Entonces la Defensoría Pública Federal se encuentra preparada con personal capacitado, con personal que habla la lengua de estas personas para poder intervenir en su favor en todo momento y hacerles saber sus derechos. Si en un momento dado no se contara con una persona que hablara la lengua de la persona que está detenida o que requiere el servicio, a través del INALI podríamos hacer el contacto para que se le designara a una persona o que tuviera un intérprete que hable su lengua y pudiera entender de qué se trata la situación que estuviera viviendo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, que venga un chelón gringón y de repente quiera ahí que lo auxilien, o nomás ahí no. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Digo, y lo digo abiertamente, claro, como es coloquial, finalmente, digo, si es una entrevista que tiene que ver con la Defensoría Pública, pero son temas que se viven, o sea, viene una gente extranjera y también están capacitados. ¿Cuántos son? Claro, en total, en todo el país, somos cerca de 900 defensores públicos federales. Y en el estado de Tabasco somos 15 defensores públicos federales. ¿Preparados todos? Absolutamente. Para los que nos están escuchando, licenciado Edgar, ¿dónde encuentran o dónde están las oficinas del Instituto de Defensoría Pública por una orientación o por una asistencia en este caso? Bien, la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública se encuentra en la calle Reforma número 100, Colonia Atasta, muy cerca de la Fuente del Chorro. Sin embargo, en todas las sedes del Poder Judicial de la Federación, así como las agencias del Ministerio Público de la Federación en el Estado,
Se encuentran defensores públicos federales de manera permanente y la gente podría acudir a estas instalaciones y con toda confianza acercarse al defensor público federal, y también con toda la obligación y el gusto podría darles la asesoría legal que requirieran. Aun cuando no se tratara propiamente de un tema en materia penal federal, nosotros podemos darles una orientación para resolver sus dudas. Y bueno, también destacar y enfatizar, licenciado Edgar, de que es un servicio gratuito que da la Defensoría Pública. Absolutamente, es un servicio gratuito, es un derecho humano que tienen todas las personas que se encuentren en el país. Entonces pueden acercarse de manera inmediata cuando tengan algún problema y con toda la confianza para ser atendidos. Si algún defensor pide dinero, ¿a dónde lo pueden denunciar? Se puede denunciar de manera directa. En la página del Instituto Federal de Defensoría Pública se encuentran los números. El magistrado Benjamín Rubio Chávez también cuenta con redes sociales y pueden hacer la denuncia directa para que a su vez el órgano de administración judicial conozca de este procedimiento y pueda resolver al respecto si es que hubiera un incidente de este tipo. ¿Qué casos emblemáticos o de alto impacto le ha tocado resolver a la Defensoría Pública Federal recientemente? Se resolvió el caso recientemente se obtuvo la libertad de una mujer que se encontraba relacionada con el secuestro en el caso de se me olvidó la apellido de Wallace, Miranda de Wallace, el caso Miranda de Wallace. Isabel recientemente obtuvo su libertad después de casi 20 años de estar privada de su libertad. También en el asunto de Carlos Vallarta obtuvo su libertad también ahí recientemente. El tema de Florence Cassés, fue la Defensoría Pública Federal. Así es, ellos tuvieron intervención a través de la unidad del litigio estratégico que se encuentra en sede central, tomaron conocimiento del asunto y recientemente se resolvieron esos amparos para que quedaran en libertad estas personas. El asunto también en el año 2022 del caso de duda razonable también intervino la Defensoría Pública Federal para brindar sus servicios también. Y bueno, que falló luego la Suprema Corte, ¿no? Así es, atrajo de estas personas. Hubo una presión política ahí por parte del entonces presidente para que actuaran en consecuencia. Que estaban recluidos en Macuspana, ¿no? Por este delito de secuestro. ¿Y es difícil ser defensor público federal? Yo creo que si te gusta tu trabajo, si te apasiona lo que haces, no es difícil. Pueden haber momentos de carga de trabajo, ¿no? Pero siempre si tú realizas algo que te apasiona, nunca va a ser difícil, siempre va a ser. ¿Peligroso? Creo que no es peligroso. A mí nunca me ha tocado sentirme en riesgo, sentirme en peligro. Siempre yo creo que actuando con honestidad, actuando con integridad en tu trabajo, no vas a tener problemas. Siempre hay alguien que va a sentirse incómodo por tu actuación, ¿no? Muchas veces puede ser las instituciones policiales, por el trabajo que tú estás realizando, o la agencia del Ministerio Público, también los agentes, pero creo que si no somos nosotros, si no es una persona, va a ser alguien distinta. La Defensoría Pública, el defensor público es una figura y siempre va a existir. ¿Qué avances han tenido en defensa a los grupos vulnerables? Es decir, cada vez se acercan más con ustedes, falta más información. Creo que en este momento y en este ejercicio que estamos haciendo, pues se busca que todos los medios de comunicación hablemos de los defensores públicos federales. Esta es la dinámica de la entrevista, supongo. Pero falta más información para que los grupos vulnerables, indígenas, el mismo grupo LGBT, los invidentes, los que tienen algún tipo de discapacidad, ¿encuentran el apoyo permanente con ustedes? Sí, creo que sí es muy importante la campaña de difusión que se está haciendo en la actualidad, precisamente para que toda la gente y todos los sectores de población, incluso los que están reconocidos legalmente como vulnerables, pero cualquier persona que se sienta dentro de este tipo de grupos pueden acercarse de manera con confianza al instituto, y nosotros nos estamos encargando de hacer estas campañas de difusión para llegar a todos estos grupos y cubrir la mayor parte de la población y que tengan conocimiento y de cuál es la función realmente del instituto, ¿no? Y que la gratuidad que permea en los servicios de la Defensoría Pública. Pero que también hay que hacer la diferencia, porque está el Instituto de Defensoría Pública Federal y está el Instituto de Defensoría Pública Estatal. En el caso de Tabasco, ¿hay cruce de información o hay
¿hay alguna coordinación tanto de la Federación como del Estado en torno al trabajo y el servicio que da los institutos? Sí, tengo entendido que nuestra delegada aquí en el estado de Tabasco ya tuvo acercamiento con el Instituto de la Defensoría Pública del Estado para actuar en coordinación. En algún momento en los que tenemos algún asunto que no es nuestra competencia, hacemos la canalización inmediata a través de nuestra delegada y siempre hay una coordinación en ese tipo de servicios. Ahorita está habiendo un fenómeno en el cual la Policía Federal, la nueva Policía Federal está trabajando, poniendo a disposición a gente en el foro común, para las agencias del Ministerio Público, el foro común, con materia de delitos en materia federal. Entonces Sí. ahí hay un nicho en el que se podría establecer una buena coordinación con la Defensoría Pública para trabajar en conjunto en la defensa de estas personas. Y finalmente, ¿cómo se asegura el Defensor Público Federal de respetar los derechos humanos? Es decir, cuidar al acusado de que no salga afectado y se le afecten sus derechos humanos. Nosotros tenemos la obligación, desde el primer momento que tenemos contacto con ellos, de preguntarles cuál fue el trato que recibieron al momento de su detención, cuál fue el trato que le brindaron los agentes del Ministerio Público, si ha sido objeto de algún maltrato, de tortura. Guacanazo. Sí, pues es que es tradicional, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de interponer las denuncias ante las autoridades competentes, así como las quejas ante los órganos investigadores y también ante los organismos protectores de derechos humanos para que se realicen las investigaciones correspondientes. En el Instituto Federal de Defensoría Pública también está la Unidad de Combate a la Tortura, en la que nosotros tenemos obligación de dar informe de estas situaciones y ellos toman conocimiento y el seguimiento del caso específico para hacer la investigación y en un momento dado llegar a la sanción de estas conductas. ¿Qué instituciones, de acuerdo a lo que nos está compartiendo, qué instituciones son las que han tenido estos detalles? Porque, por ejemplo, compartíamos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha documentado y registrado que la Fiscalía General del Estado, hablando de Tabasco, pues lleva más de 200 quejas, bueno, muchas quejas, o encabeza la lista la Fiscalía General del Estado de pues irregularidades. En el caso de la Defensoría Federal, la Sí. Fiscalía General de la República o alguna otra institución que tenga algún detalle como este. Principalmente han sido quejas en contra de los cuerpos de policía. Contra agentes del Ministerio Público en nuestra actuación, realmente los casos son muy contados, muy contados, e incluso también hemos tenido quejas, se han presentado denuncias en contra de policías federales ministeriales que pertenecen a la propia Fiscalía de la República, porque en su actuación siempre incurren en conductas quizá por desconocimiento, por falta de capacitación, que impactan en esa violación de derechos fundamentales de los imputados y que también rompen con toda la investigación por esas violaciones que se dan en contra de estas personas. Pues muy bien, muy interesante lo que está haciendo la Defensoría Pública Federal y agradezco Edgar Castellano Zurita, Defensor Público Federal, la visita a XCBA, qué bueno que están haciendo esta difusión de lo que hace la Defensoría Pública Federal. Esta entrevista la pueden ver en nuestro portal de YouTube, búsquenos como XCBA Tabasco. Volvemos.